nuestra especie, o el hecho de todo lo que tiene que ver con la parte femenina del mundo, desde el punto de vista de la naturaleza, de la tierra, como parte engendradora de la vida. Y desde ese punto de vista yo tengo una mirada un poco pagana, es decir, que me gusta volver a esa época en la que lo masculino no era preponderante y en que todo aquello que era susceptible o capaz de engendrar vida era venerado como tal. Pero después, obviamente, la feminidad también tiene una parte cultural, que es un constructo social, histórico, político y colectivo, que esa es más difícil de desentrañar porque, como todos sabemos, a veces lo biológico y lo cultural tienen unas lindes un poco borrosas, ¿no? De manera que, efectivamente, como tú bien has remarcado, a veces lo femenino desde el punto de vista cultural se identifica con la mirada a lo pequeño, etc. Lo cual es cierto, pero también me gustaría añadir que la sensación que yo tengo, que desde el punto de vista poético, creativo, yo no veo tantas diferencias entre sexos o entre géneros, al menos yo no lo siento así. Yo creo que nuestra forma de mirar al mundo es ajena a los condicionantes externos como pueden ser la edad, el sexo, la nacionalidad, la religión, incluso una gran parte de la herencia cultural recibida. Digo una gran parte porque decía, por ejemplo, Juan Gelman, que una vez que nos despojábamos de todos esos aditamentos exteriores que parecen separarnos unos de otros y nos quedamos con el núcleo, con lo que él llamaba intrínsecamente humano, ahí es donde encontramos la patria de la poesía. Y en ese núcleo intrínsecamente humano somos todos uno y somos hermanos y hermanas y no hay tantas diferencias y somos capaces de cantar a lo pequeño y celebrar lo grande por igual. Muy bien, muy bonito eso de la poesía, donde encontramos la patria del humano y celebrar por igual lo pequeño y lo que nos encuentra. Ángeles, mi querida amiga hace mucho tiempo y paisana, en tu caso viniendo de ese movimiento que fue la otra sentimentalidad, tú vienes dentro del grupo a reivindicar un poco más ese lenguaje militante, lo subversivo de la feminidad, y quizás es una de las primeras voces junto con las de Juana, que aunque es mayor dentro del desembarco en el mundo de la poesía, pero algo que aparece mucho en tu poesía es esa especie de levantar la alfombra de lo masculino, ¿no? De la imposición de lo patriarcal, para encontrar todo eso que se ha escondido de la mujer, ¿no? Sí, desde mi primer libro, y sobre todo desde el segundo, yo quise poner de manifiesto que las mujeres habíamos estado siempre en el mundo de la poesía y en todos los mundos, en un segundo plano. Y yo, pues, mi libro La canción del olvido, pretendo en ese libro apartar de mí la mujer que me habían enseñado a ser. O sea, la mujer estaba en lo privado, el hombre en lo público, la mujer era la sensibilidad, el hombre la razón. Quería romper esas dos dicotomías falsas que nos dejó la burguesía, porque tanto la razón como la sensibilidad están unidas, no se pueden separar. Y yo creo que la poesía es una manera de reflexionar desde la emoción, pero que se basa en la razón, por supuesto. Y entonces pues yo quise alejar de mí a aquella niña que había sido y escribí poemas para hablar de la mujer que quería ser, o sea, una mujer que estuviera en la vida pública como un hombre, sin que existiera esa diferencia de que se nos había impuesto. En los años 80, cuando empecé yo a publicar, pues acababa de publicar Ana Rossetti Los devaneos de Erato, y a partir de ahí las mujeres tuvimos mucha fuerza para irrumpir en el mundo de la poesía y desde nuestro propio yo sin ningún complejo.